Línea entre dos, Aquiles Estrada y quien sale a Tony Cruz. Una fiesta de 3 donde se quedan 2, mi estimado Aquiles. De Tiburones, Leones y Navegantes. Tiene una cara de que 2 se van a quedar fuera. Bueno, yo no sé, pero yo voy a mi chequenero. Bueno, ya va. ¿Por qué digo esto? Vamos a ponerlo en perspectiva. Hoy es martes 25 de noviembre. El viernes 28 de noviembre en Macuto, ante los Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira va a recibir nada más y nada menos que la incorporación. Van a debutar Ronald Acuña Jr. y Michael García. Estamos hablando de probablemente el mejor pelotero en la actualidad del béisbol venezolano, hablando de los peloteros que hacen vida en las grandes ligas, y de un pelotero que ha ido creciendo enormemente, que probablemente no tengamos del todo bien en perspectiva lo buena que fue la campaña de Michael García más allá del Guante de Oro, y que para mi criterio ha debido ganar el Bate de Plata. Entonces, el lujo que te vas a dar de tener a estas dos piezas en tu alineación para fortalecer esto, aunque por una son de cal y otra son de arena. Arenamo se va juega justamente hasta el 30 de noviembre, juega hasta esta semana, hasta el fin de semana, porque tiene que resolver problemas de visa. Luis Matos también ya se fue a hacer esa diligencia justamente. A lo mejor esos días afuera le van a servir a Matos para despejar su mente, porque el talento y la capacidad no tenemos duda, pero definitivamente no tuvo una primera parte de participación con el equipo de La Guaira. Pero para mí lo importante no está ahí, Tony. Para mí lo importante está en el hecho, ya Fernando Gracierto lo pude ver el día domingo en el Monumental, ya regresó del periplo que tuvo en Dominicana por cuestiones del trabajo de su organización. Se habla de un par de lanzadores dominicanos, no están confirmados oficialmente por el equipo, pero se habla de Johanse Torres y de Gleivin Pineda, y que están buscando un pitcher con experiencia, un pitcher abridor con experiencia en el Caribe. Entonces, bueno, ahí lo dejamos con 3 puntos suspensivos. Además de eso, escuchen estos nombres: Ángel Serpa para ya el inicio de diciembre, Jairo Iriarte, que ya está por incorporarse, la posibilidad que asomó también por allí la gerencia de La Guaira. Están tramitando el permiso para Edgardo Enríquez, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, para Bradley Rodríguez, el lanzador de los Padres de San Diego, y dejaron la puerta abierta. Bueno, y si José Alvarado, que ya fue ejercida la opción por el conjunto de Filadelfia, que se pudo conocer de voz de Omar Malavé, para su alma, Omar Malavé, de Omar López, no, que él no había hecho apelación a la sanción que le pusieron por el uso de esteroides, porque él quería lanzar con Venezuela en el Clásico Mundial. Y si lo hacía, eso iba a dilatar y le iba a impedir. Ese proceso lo iba a impedir. Entonces, dejaron la puerta abierta a que, bueno, José Alvarado, si quiere, aquí con gusto lo podemos recibir. Entonces, cuando tú tienes esa expectativa, ya tienes la realidad de este par de piezas ofensivas que evidentemente a cualquier equipo no de Venezuela, del Caribe completo, evidentemente le cambian el rostro. Tienes la perspectiva de poder mejorar lo que no ha sido hasta ahora uno de tus puntos fuertes. Entonces, bajo esa perspectiva, si volteamos a ver a los Leones del Caracas, que todavía ni siquiera han logrado completar su cupo de importados, que tienen una muy buena estructura ofensiva, porque definitivamente el picheo no está con ellos. No. Si volteas, bueno, el Caracas tiene la expectativa de que pueda venir Gleyber Torres, que pueda venir Salvador Pérez, pero bueno, esos son más bates para una alineación ya muy fuerte, sí, pero ajá, ¿y quién lanza? Y ahora háblame de la nave. No, la nave es muy simple. 0. O sea, lo que ellos tenían planificado para llegar. Bueno, y Tairo Estrada, por ahí, ¿qué ha pasado? Y Tairo Estrada... bueno, pero puede ser un bate que sume a esa... Ya no tiene, a menos que no dejen jugar con 6 infielders.
Bueno. No pase ninguna pelota, no entendemos, porque si mete a Tairo tiene que sacar a alguien, un tercera o un segundo. Bueno, pero... Entonces, tu cupita está bateando. También un detalle, me acabo de recordar de algo. Recuérdate que no ejerció la opción Colorado y él no tiene su destino definido. Claro. Así que también eso dejaría en punto suspensivo algo semejante a lo de Eugenio Suárez. Que Eugenio Suárez también él ha expresado la voluntad de participar, pero hasta que no tenga definido su futuro, realmente no lo vamos a venir, no lo vamos a ver jugando aquí. Y ya estamos hablando que esta es la última semana que le queda al mes de noviembre, ¿no? Sí. Ya la candela, la próxima semana ya estamos hablando de la candela del mes de diciembre. Ya ahorita, por lo menos como Magallanes, se ha jugado el 57% del territorio. Magallanes necesita ganar 16 de los últimos 24 juegos, de los últimos 24 para quedar con 500. Con 500, mi estimado, es como si te parten el ticket por la mitad. O sea, puedes entrar como te puedes quedar fuera, dependiendo de quién esté en la puerta del centro. Ahora bien, vamos a escudriñar algunos detalles. Que por cierto, esto es línea entre dos, Tony Cruz, Aquiles Estrada. Vamos a escudriñar algunos detalles. Panas Online, para la versión radio, Panas Online de Puerto Montt, Chile, de Barquisimeto. Sí, señor, DLCD Radio, los hermanos de la Cruz, La Perla 94.5 FM desde Margarita y por supuesto Paraíso FM para todos los gustos. Todas estas emisoras nos están acompañando en nuestra versión radial. Ajá, a veces se nos olvida, porque nos metemos tanto en el tema que se nos escurre la cuestión. Vamos al punto importante, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cómo se ven estos equipos? Fíjate, La Guaira podríamos tener que decir que ha tenido un efecto positivo en esta primera semana de Marco Avalillo como manager. Y ahí parece mentira, pero es real. Me parece que le metieron un electroshock. A algunos que han venido, es que digamos que la cosa está random, ¿no? Es realmente dicotómico un equipo que gana un juego pero recibe 15 carreras, después en otro juego de pelota le hacen 11 carreras, pero después en los otros dos juegos de pelota y en esa misma semana en otros dos juegos de pelota termina lanzando blanqueos, ganando una carrera por 0 y el otro creo que fue 2-0 el que le ganan a Cardenales. No se me escapa ahorita en este momento. Entonces, así de contradictorio puede llegar a ser el picheo de La Guaira. Por lo menos ya anunciaron la rotación de esta semana y La Guaira va a ir con rotación de 6, que fue algo que me llamó bastante la atención. Vamos a decirle exactamente cuál va a ser el grupo de abridores. Me ha llamado la atención. Esta semana tuvo justamente contra Magallanes una actuación muy importante de Luis Peña. Y Luis Peña no va a estar en esta rotación de abridores. Va a estar lanzando Ángel Macuare contra Águilas el día martes. Luis Arejula también allá en Maracaibo contra Águilas del Zulia. El miércoles contra Cardenales. El jueves contra Cardenales va a estar Zach Grox. Eric Pardiño el viernes contra los Tigres en Macuto. William Cuevas el sábado ante los Leones. Y Ángel Macuare nuevamente el domingo contra... Macuare lanza 2 veces. Es el único que lanza 2 veces. Perdón, no es rotación de 6. El detalle está en que Luis Peña tiene algo positivísimo para un relevista. Es que Luis Peña siempre lanza strikes. Entonces, bueno, la apuesta es con Macuare. Me gusta que hayan colocado para un parque como el de Macuto, que es mucho más amable para los lanzadores que generan muchos flies. O sea, que les conectan mucho fly, no camina. Uno pudiera creer que la condición del estadio de Macuto haría que la pelota volara, pero no, es al contrario. Ya la pelota no... O sea, cuando le dan en línea, sí, la pelota camina muchísimo, pero los elevados no caminan tanto como pareciera en ese parque. Sí, pero la brisa sopla del mar hacia el estadio. Exactamente. Entonces, por la realidad que están viendo estos equipos, lo que tú decías del bullpen, ya tú tienes en Luis Peña un pitcher que es fiable para venir después de la labor de alguno de los abridores que no puede ir largo, junto a Anthony Escobar, que Escobar ha tenido salidas algunas buenas, algunas no tan afortunadas.
él decidió de una vez que llegó, dijo, bueno, yo voy a ir por el momento con los Martínez, entiéndase esto como Emerson Martínez, que el día domingo relevó de muy buena manera contra el Caracas. Emerson Martínez, Alex Martínez, el dominicano. El octavo para Rafael Cova y el noveno para Arnaldo Hernández. Y Arnaldo... Tres rescates esta semana. De 0 rescates se puso en 3. Exactamente. Y es ese proceso donde ha ido, lo hemos visto, ir ganando confianza. La templanza para esos momentos no lo tiene cualquier pitcher. Y eso es un know-how que Arnaldo Hernández sí lo tiene. Ha ido ganando un poco más de velocidad. Por lo menos en el Monumental le dimos una recta que llegó a 94. Por lo menos sumó un par de millitas, porque lo habíamos apreciado en Valencia, aprovechando el cronómetro de la velocidad en Valencia, y la recta más fuerte que le habíamos visto hace un par de semanas era de 92. Entonces, bueno, el inning también ha podido ser algo complicado, pero ya Arenamo le hizo un jugadón y lo ayudó en esa situación. Entonces, si tú me preguntas a mí, por la realidad como vemos al Caracas, por la realidad como vemos al Magallanes, y equipos que justamente hablo de esto porque Tiburones los enfrentó sábado y domingo y tuve oportunidad de verlo. Oye, al momento, con la situación que están atravesando y con los nombres que estamos mencionando que vienen para Tiburones de la Guaira, que por cierto Gabriel Arias se regresa, ya dijo que se iba a volver a jugar, y Arenamo, bueno, dejó la puerta abierta, un poco ambiguo. Sabemos que está también en otro estatus. Él acaba de entrar al roster de 40 con Tampa Bay, y le pregunté, mira, ¿de cuándo no hablas con Alejandro Freire? No, él me hablamos cuando me anunciaron que había sido incluido en roster de 40. Hablamos, me felicitó. Ya, bueno, ese amigo mío. Estuvimos ahí conversando un poco. El Foreman, el pana salvajada. Ahora, ¿cómo ves tú la situación de Magallanes? Mira, complicado. O sea, yo te voy a decir que nos vendieron un Andretti Cordero que iba a matar la liga a batazo después de lo que hizo México. Más de 100 remolcadas y 20 y tantos honrones. Aquí, los 2 primeros turnos te ponen los ojos así puyudos. Primer lanzamiento honrón, primer turno. Segundo o tercer lanzamiento del segundo turno, doblete para la pared que le faltaron unos centímetros para sacar la pelota. Han sido los únicos batazos claros. No, en serio. Lo demás han sido conexiones de poco calibre, pero realmente ningún batazo, ninguno de los otros 8 indiscutibles que ha dado han sido contundentes. Han sido flycitos que caen para allá o rolling que pasan en infield, pero no bien bateados. El Puy que nosotros esperábamos, que era la versión de la Guaira del primer año, que dio 10 honrones en 21 partidos, está desaparecido. Los hits de Puy, los importantes, que ha dado 2 hits muy importantes. Uno para empatar un partido que después ganó Sardiña y otro para ganarlo. Fueron un rolling entre primera y segunda y un rolling entre tercera y short. No fueron pelotas a la pared, o sea, no fueron las condiciones de lo que tú esperas que va a ser tu salvador o tus salvadores. Y todavía, pues, Renato sigue desaparecido. Dentro de ese contexto aparece Leandro Pineda. Yo te había dicho, creo que en un momento, no sé si lo dije en la radio aquí, no a veces habla tanto que sí. No se acuerda dónde fue exactamente que lo dio, fue en televisión. Lo dije, Magallanes necesita cargar un jardinero extra en su roster y tiene que sacar un infielder. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner a tu Cupita Marcano como un jardinero defensivo cuando no es jardinero, ni es defensivo. Entonces, necesita tener a Nava, necesita tener al mismo Pineda, que Pineda tampoco es un jardinero defensivo, pero es un jardinero natural. Entonces, en ese tipo de contexto, el roster tiene que modificarse, porque yo no puedo tener 3-4 infielders en la banca, incluyendo a Sardiña, que es infielder, pero que está básicamente como emergente, y no tener un jardinero. Juego con 3 jardineros, entonces tengo que sacar uno de los del cuadro para atrás para defender un partido. A mí, estructuralmente, yo lo veía muy poco probable, ni muy poco factible, por eso dije, no, necesitan un jardinero más y necesitan un infielder menos para poder nivelar un poquitico esa carga. Ahora, yo creo que Magallanes pichó esta semana bastante bien, en líneas generales. Pichó de Magallanes, aguantó a excepción del partido contra Tigres Aragua, que fue una palamentación lo que le dio los Tigres, aguantó la semana bastante bien. Ahora, cuando tú te pasas 24
innings consecutivos sin producir una carrera, sin estar ni cerca de producir una carrera, porque no das un rolling para avanzar el corredor, o no das un fly de sacrificio cuando tienes los escenarios, ni siquiera eso, no es que fueron honrones y demás. El único juego que ganaron en ese sentido con batazo fue el de Leandro Pineda cuando dio los 3 indiscutibles, que fue la división de honores de Margarita. Fue el único partido que se ganó con batazo. El resto, una angustia para hacer una carrerita o para no hacerla. Entonces es muy complicado ganar partidos de pelota de esa naturaleza. Entonces podríamos decir técnicamente que bueno, llegó Yadier, pero lo que parecía que podía haber sido el efecto Yadier, como lo mencionamos en uno de nuestros videos, eso se terminó diluyendo. Sí, entonces no era una cuestión de liderazgo. No era una cuestión de liderazgo. Entonces bueno, ahí quedan los puntos suspensivos. Leones del Caracas, bueno, estábamos hablando de lo de las asistencias. Y fueron un poco más de 6,000 personas las que fueron el día domingo a verse jugado contra Tiburones de La Guaira. Eso es castigo, para mí es castigo. O sea, evidentemente. Contra La Guaira era para que metieran 15-20,000 y metieron 6 nada más. Bueno, entonces creo que también correspondía a no tan buen momento de los dos equipos. Es verdad. Para Tiburones de La Guaira terminó significando la primera semana jugando en positivo, en medio de situaciones convulsas. Y los fanáticos del Caracas siguen viendo así como con añoranza, como un poco de vamos a decirlo así, envidia sana, que dicen, bueno, ustedes por lo menos cambiaron de manager. Yo no sé si realmente la situación del Caracas mejoraría o no. Fíjense, tenemos hasta el momento una muestra muy corta, pero 2 perfectos ejemplos. Magallanes no ha logrado cambiar su dinámica y cambió de manager. Tiburones hasta ahora viene dando muestras de mejoría, de avance, y además que se van a incorporar nombres importantes. Hay todavía un sector de la fanaticada que ataca mucho a Fernando Veracierto, y con sus aciertos y con sus errores, con sus fallas, caramba. O sea, tú sabes lo que es reunir todas estas figuras que hemos estado hablando. Eduardo Quintero, que estuvo nada más un ratico, que prácticamente no jugó, hace poco una actualización y lo nombraron primer prospecto de todas las granjas de los Dodgers de Los Ángeles. Y estuvo Areynamo, todo lo que está haciendo Areynamo, que para mí en estos momentos, si me preguntan, para mí el más valioso, ni siquiera hablo del novato del año. Sí, más valioso el torneo hasta el momento. Hasta el momento es Areynamo. Que por cierto viene a ser pelotero de la semana. Exactamente. Paso, dio 440, con 11 remolcadas, hizo un desastre esta semana. Y de paso está 3 honrones de la marca de la liga para un pelotero novicio, que es de Maximiliano Ramírez, ¿no? Ajá, también con Tiburones. Caramba, cuando tú escuchas esos nombres, tuvo desde temprano a Gabriel Arias, hizo el cambio para traerse a Máximo Acosta, que algunos que dicen, bueno, es que mira, ya Acosta se fue y Pedro Rodríguez sigue lanzándole bien a las Águilas, ese cambio lo perdió La Guaira. No es tan sencillo analizarlo de esa forma. Empiezas a enunciar una cantidad de nombres que es importante que La Guaira los tenga. Daniel Montaño fue una apuesta y salen en buena medida de Danry Vázquez, y le abren paso a Daniel Montaño, y Daniel Montaño va consolidándose como un bate de respeto en esta liga. Y es buenísimo la defensa, sí, me sorprendido. Juega muy buena defensa. Le sale la pelota, pero perfecto todo el tiempo. Ya le he visto 3 o 4 jugadas este año, pero de ni alto nivel, a 1 la jugada que ha sido defensiva. A Daniel lo que hay que hacerle el ajuste con el corrido a las bases, pues, ahí sí el muchacho me resulta un poco loco, pero bueno, son detalles que tienes que ir con la misma experiencia, eso te va a ir curtiendo en ese sentido, ¿no? Pero cuando tú dices, bueno, aquí pareciera que encauzaron, como que se terminaron de alinear las cosas, y la diferencia sigue siendo prácticamente el mismo cuerpo que tenía Petit, pero manejado con otro tipo de criterio. Entonces, pareciera que a Marco Avalillo, con el orden que puso en el cuerpo de relevo y el tino de sacarlo, se recuerdan que había hecho en un momento, y esto no lo digo en detrimento de Gregorio Petit, eso es con todos los managers. Bueno, los que son fanáticos de La Guaira se podrán recordar, siempre pasaba con Luis Salazar. A Luis Salazar se decía, bueno, a Luis Salazar primero le dan el batazo y después cambia el pitcher. Entonces, uno veía hombres como Phil Regan, como Bobby Bailey, que en paz descanse,
Y a esos tipos tú rara vez veías que le dieran un batazo al pitcher que no correspondiera en el momento. A lo mejor podía traer al relevista y le daban el batazo. Bueno, él hizo el movimiento que tenía que hacer. Sí. Pero no dejar que malograran al pitcher para después cambiarlo. Entonces, en ese tino, yo creo que la gran diferencia entre una mano y la otra mano está radicalmente ahí. Y bueno, que el reordenamiento de la alineación también la puede hacer probablemente Gregorio Petit, no tengo duda. Evidentemente en algún momento le iba a tocar y justamente con la salida de Acosta y de Arias se iba a dar esa situación donde probablemente él mismo iba a tener que bajar a Montaño al medio de la alineación. Sí, yo veo mejor a Montaño como tercer y cuarto que como primero. Independientemente de que ahí hablamos el otro día de Suárez y de las situaciones, Montaño que se envasa bastante también. Pero no es lo mismo tener un hombre rápido de primero que se envase, obviamente si es rápido y no se envasa no sirve para nada. En el caso de Magallanes Conrada, que estaba soñando que se había tapado 55 a base de Liga Menores. Si no va a ir y no se envasa, ¿para dónde va a correr? ¿Para la cueva de regreso? Billy Hamilton. ¿Para la cueva de regreso? Billy Hamilton. En una parte, exacto. No se envasa. Pero te voy a decir algo, es momento de hacer una pausa. Muy importante. Y después vamos a ir revisando otros casos, porque hay unos casos también que están allí en la línea en esta Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Nosotros vamos a la pausa y regresamos entonces con más de Línea Entre Dos. Continuamos en esta línea entre dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada. Vamos a hablar entonces, Tony, de los equipos que están punteando. Águilas del Zulia con garra, como es el eslogan de ellos, ¿no? Con las garras se han aferrado a la primera posición. Si así como decimos que Areynamo es el más valioso, para mí en estos momentos, con reconocimiento a la labor de Asdrúbal Cabrera, pero lo que está consiguiendo Lipson Nava con las Águilas del Zulia es tremendo, ¿no? Y unas águilas que no se han visto exentas de circunstancias, ¿no? Primero vamos a puntualizar algo. Los que más sufren con el calendario son los equipos que están en los polos. Me refiero a Águilas del Zulia y Bravos de Margarita, porque por logística normalmente los hacen pasar una semana completa en casa y una semana completa afuera. O casi Yo que trabajé con Bravos 5 años, te digo que la semana en Margarita es muy cómoda. Claro. Vas a tener una semana de desgaste y una semana no. Pero la semana de Margarita es relajada. Completamente relajada. Pero es que ese no es el tema, Tony Cruz. Evidentemente, a cualquier equipo que le toque jugar una semana en casa es relajado, pero el trancazo de la carretera que te toca hacer cuando no estás en casa, también eso es desgastante. Por eso te da una... Porque, ¿qué pasa? ¿A qué voy? ¿Cuál es el punto que yo expreso? No es lo mismo para los equipos que están en el centro, porque Maracay, Caracas a Maracay, que es donde juegan los Tigres de Aragua, para los que no son de Venezuela, nuestro pana Carlos David Villa, que nos sigue y está enchufado con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional a través de nuestro programa. Mira, de Caracas a Maracay hay 1 hora. De Caracas a Valencia, donde juega Magallanes, en condiciones normales, es un viaje de 2 horas. Sí, tranquilo, 2 horas. De Caracas a Barquisimeto, donde juega Cardenales de Lara, es un poco más, son como 4 horas y media, 4 horas y media. Más o menos lo mismo de Caracas a Puerto La Cruz, es alrededor de 4 horas y media. Eso son distancias aquí relativas. De Caracas al Zulia, a Maracaibo, donde juegan las Águilas, y eso sí es un viaje mucho más largo. Alrededor de 12 horas. Exactamente. Entonces, imagínense ustedes cuando les toca, por ejemplo, la gira de Oriente, que normalmente pasa por parte del centro y después van a Oriente, a las Águilas. O directamente, bueno, por lo menos esta vez calendario creo que no ha sido tan, en ese sentido, tan brusco. Lo han dejado así como fue a La Guaira. Vas y juegas 4 juegos corridos en Puerto La Cruz y te olvidaste. Que normalmente no pasa. La Guaira normalmente iba 2 veces para Puerto La Cruz. Pero me refiero a ese hecho. Ese hecho que es bastante fuerte. Bueno, aprovechas cuando estás en casa. No en vano ha sido un equipo que ha jugado muy bien tanto en casa como afuera. No es lo mismo Caribes, que en ese sentido sí ha tenido una diferencia bien marcada, como ha jugado de bien en casa y no tan bien en la carretera. Entiendo tu punto, pero ahora te explico el mío, ¿no? Yo que he estado trabajando con Magallanes, tengo 7 temporadas, 8 años, ¿no? Tú sabes que es complicado
el ida y vuelta. Porque Magallanes hace ida y vuelta muchas veces hasta para Caracas. Pero viene aquí un partido, juega, regresa. Entonces, juegas hoy en Caracas, mañana en Valencia. Entonces, no es el viajecito nada más de la vuelta, es que te vuelves a regresar y estás en ese pimponeo todo el tiempo. Entonces, en Barquisimeto, ellos no duermen en Barquisimeto. Ellos juegan en Barquisimeto y regresan a Valencia. Normalmente juegan uno, no juegan. Si jugaran 2 partidos, te diría, bueno, chévere, porque tú juegas, te quedas en Barquisimeto. O lo utilizaran como escala. Sí. Que por lo menos eso sí pasaba mucho con La Guaira. Pero Magallanes más juega en Barquisimeto y se regresa. Entonces tiras 4 horas para allá, o 2 horas y media para allá, y después del juego y después te regresas otra vez. Pero ya va. No es fácil. Eso es una cuestión de logística. Ya esa es decisión de la logística del equipo. Eso es calendario del equipo, porque casi, no, pero ojo, muchos no lo están haciendo para no pagarte el hotel. El hotel lo tienes en Valencia por intercambio, entonces no pagas hotel en Barquisimeto, no pagas hotel en Maracay, no pagas hotel en Caracas, va y viene. Sí, pero es un desgaste extra para el pelotero. Ajá, pero eso no deja de pasar también por ser una decisión de logística. Sí, pero pasa. No, claro, yo no estoy diciendo que no pase. Yo estoy diciendo que es una decisión de logística. Ah, bueno, sí, claro. Ya eso es otra cosa, ¿no? que tramitamos del estudio y no... Bueno, pero ya eso es otra cosa. Pero es que tú te me dispersas, Tony Cruz. Mira, ya llevamos 4 minutos y no hemos ido al grano. Háblame lo que tú quieras hablarme de Águila del Zulia, Caribe en Suárez. Esa es la realidad. ¿Sabes? No, pero es que nos estamos desviando del tema del béisbol. El tema del béisbol es que las Águilas del Zulia y los Tigres Aragua, los Tigres viviendo un momento estelar en casa, una arrancada espectacular, ganaron 8 de los primeros 10, las Águilas del Zulia con una remontada impresionante también, le fue muy bien esta semana, de hecho ganaron 2 partidos en Margarita, uno viniendo atrás cuando nadie pensaba que iban a ganar el día viernes, creo que fue, no, el día sábado, porque estaban perdiendo con el jonrón de Moisés Gómez 2-1 en el noveno, parecía que estaba todo listo, el Custodio calentando, trae a Custodio, 2 videos y cae la luna, 50 minutos, nunca sabremos, lo que le podemos preguntar al dominicano, ¿qué pasó ahí? Son 50 minutos sin lanzar para un tipo que soltó 15, 20 pelotas para ponerse en forma y 2 en el juego. Si te enfrió o no te enfrió, lo cierto del caso no fue un desastre. No, y por más que haga cuestiones, se ponga chaqueta y haga algún tipo de actividad para mantenerse caliente, no es lo mismo. Le rompiste por completo el ritmo de trabajo, exactamente. Entonces, claro, yo no he hablado con Custodio, pero asumo que el Custodio que yo vi no fue el mismo Custodio que he visto en otro partido. Por eso algo digamos, de ese patrón anómalo tiene la lluvia, pero lo cierto es el caso que Zulia remontó el juego de ese día y después ganó el del día domingo y una barrida en Margarita contra Dorado, que es un equipo muy complicado, que batea y que pelea todos los partidos, no es fácil. Entonces, contexto para consolidarse en el primero. Te podría decir que creo que la serie particular más emocionante que se ha disputado esta temporada, es Bravo, aunque no ha tenido mucha atención mediática, es esa... Sí. Bravo Zulia, porque la que se lanzaron la semana pasada en Maracaibo también fue de pronóstico reservado. Sí, el juego más abierto, que fue un buen juego, fue el de la Chinita, porque Bravo hizo 6 en el 10º. Pero si hasta ese momento era un juego de tú adelante, después empato, después te vuelves ahí adelante, después vuelves a empatar. Se fue trayendo, empezando por ahí. Juego de alternativas. Y justamente, bueno, hablando de estos 3 equipos, y volvemos nuevamente a lo de la situación. Hay un detalle que creo que a veces obviamos cuando hacemos los análisis, todos los que no todos, no voy a generalizar, pero en nuestra gran mayoría, y es el hecho de los permisos. Los permisos. A ti te dan permiso, ya voy a hablar con solo para... Si no te dan permiso, no te dan permiso. Solo para trabajar. Me dijeron, ya no puedes ir a donde Tony Cruz a libar. Mira, no. Yo te lo había puesto en el nota de cuenta. Hablando en serio. 40 millones. Hablando en serio. Andry Lara ya está por cerrar su participación con Águilas del Zulia, que ha demostrado ser un muy buen pitcher para esta liga. José Dávila también ha dado ese paso al frente de la confianza que le brindaron y las expectativas que tenía la gerencia de este equipo y el cuerpo técnico de este equipo. Ha terminado lanzando muy bien José Dávila, pero también se le cumple el tiempo de acción. Y el picheo importado de las Águilas ha sido un desastre.
De hecho, por ahí leía que Iverson Polanco tiene mucha probabilidad, que en estos momentos es agente libre, mucha probabilidad de pasar al cuerpo de abridores. Y estoy hablando de uno que ha sido prácticamente un brazo de goma, que ha estado lanzando bastante, que ha sido uno de esos caballitos de batalla para Lipson Nava. Entonces, el haberle sacado provecho hasta ahora a esta situación a Águilas del Zulia le puede brindar una cierta tranquilidad, pero perder a dos brazos como esos, que ha sido parte de la base que le ha ayudado a avanzar. A la Chita Callando, Henry Centeno también ha tenido actuaciones que ha respaldado y afortunadamente para él, este pelotero tuvo un pasado muy buen desempeño en la liga, tuvo un accidente muy serio y de ahí en adelante le había costado como retomar ese punto, ¿no? Pero creo que ha estado lanzando bien, evidentemente no al punto que podríamos llamar el prime que conocimos de Centeno. No regrese. Exactamente. No, lo más seguro es que no regrese. Pero ha estado sumando a ese cuerpo de lanzadores de las Águilas del Zulia. Entonces, ese obrar milagros con esos brazos, quedará a ver si por ahí hay la posibilidad de que Juan Morillo en definitiva lance con las Águilas, ¿no? Tú sabes que a mí con Lara me pasó algo curioso, ¿no? Primero, bueno, lo habíamos tocado en nuestro análisis previo a la campaña. Y yo tenía digamos, la curiosidad por verlo lanzar. Cuando me voy el día o 2 días antes que veo que Lara va a lanzar uno de los partidos que me tocó arrancar la temporada, y él lanzaba contra Grot, si mal no recuerdo, en Maracaibo. Y me puse ese día como a sacar punta de lo que había hecho con el teléfono y demás. En días menores me consiguió con ese 1-9 y 7.55 de efectividad en 3 categorías distintas de Washington. Y después veo, bueno, porque este muchacho subió con Washington al final y tuvo 8.79 en 9 partidos. Uh-huh. Entonces, yo digo, bueno, como un chamo que tiene esa efectividad y ese 1-9 lo sube. Y cuando lo vi lanzando 2 innings, bueno, ya entendí, ¿sabes? Porque un brazo, una recta, un tremendo picheo, yo ya sé lo que quería ver Washington. Washington no estaba pendiente del récord, ni de los que estaban detrás de él en las menores. Washington lo que estaba pendiente es el potencial. Y lo que vi en esa presentación me encantó. Y yo creo que ha sido consano. 4.55 y 3 victorias de 2 derrotas tiene Andrés Lara en esta campaña, pero dándole a conocer a Washington que lo que Washington vio y el por qué lo subieron era real, era verídico. Fíjate, ya la rotación para esta semana no presenta a Andrés Lara. Juan Díaz va a lanzar hoy contra Tiburones y mañana lo hará Alejandro Meleán, ya está un opener. Uh-huh. El jueves será Henry Centeno contra Magallanes, el viernes lo hará Patrick Wiklander. Uh-huh. Y el día sábado será José Dávila, repitiendo nuevamente Juan Díaz el día domingo. Entonces, bueno, esa será una situación que veremos cómo va a solventar Lipson Nava junto a Wilson Álvarez. Pero lo cierto es que han logrado meter en carrera a las Águilas del Zulia, que era un equipo que en la previa más de uno daba como eliminado. La gerencia se ha quedado como digamos que la capacidad de reacción con sus lanzadores, porque Solter no le resultó, Neverauskas tampoco resultó, varios de esos brazos no han sido de gran ayuda. Veremos cómo manejan esa situación. Y ahora vamos a verlo desde el lado de los Tigres de Aragua, porque los Tigres de Aragua a mí me siguen resultando un equipo súper interesante, sobre todo que empieza como a carburar ese one-two de Cedrola y Gorky Hernández. Que los invirtieron y Cedrola parece que digo, yo de primero sí me siento como empezó a batear una semana tórrida para él, ¿no? Entonces esas puntas de lanza para esa alineación de los Tigres de Aragua es muy buena. Los estás escuchando en Baseball Center y coincido completamente. Lo que pasa es que, bueno, los problemas de rodilla de Cafecito ya se hicieron crónicos, pero él ha avanzado durante toda su carrera lidiando con esa situación de... Él ha coexistido con esa situación, no es fácil. Pero llega un momento donde, bueno, el desgaste que acusa el cuerpo del atleta profesional llega al punto donde, bueno, ya se hace bastante complicado. Aún así, hay hombres que pueden darle también dividendos, como Eduardo Escobar, Jesús Rodríguez, que también tiene capacidad para producir ofensivamente,
el mismo Jorman Rodríguez. Son piezas que pueden ir sumando para la ofensiva de estos Tigres de Aragua, reencauzando situación. Elementos, el Keiber Rodríguez, que para mí Keiber Rodríguez también es un pelotero importante para esa causa de los Tigres de Aragua. Hay elementos y yo creo que ahí el picheo sí ha ido respondiendo. Entonces a mí me parece que, bueno, si bien han tenido un retroceso, esto lo hemos dicho ya varias veces acá, que ningún equipo es tan bueno como cuando está ganando ni tan malo como cuando está perdiendo. Con los Tigres hay que conseguir cuál es ese punto medio, ¿no? Y yo creo que los Tigres evidentemente no están para arropar, y mientras ellos sigan jugando tan bien en Maracay van a tener posibilidades. El detalle está en qué logras hacer, si logras mejorar tu registro fuera de la carretera, fuera de casa. Si te emparejas un poquito, no vamos a hablar de que tengas un récord positivo el año, pero si te emparejas un poquito fuera, Tigres está dentro seguro. Para mí, lo comenté hoy en el programa de radio, Robin Williams es el premio del pitcher del año. 4 victorias sin derrota. El cerrador, 1.32 de efectividad. Y además tiene 4 rescates. 4 a esta altura de la temporada. Bueno. Termina con 7 u 8 y 6-0. Para mí, de viaje va a ganar. De viaje va a ganar la votación del pitcher. Pana, el cerrador de mi equipo rescató 3 en una sola semana. Así que, ¿qué me estás hablando de esos 4? No, vale. Sí, es un caso serio. Lo que pasa es que ahí yo le doy la mano a Carlito Feo. En el sentido de que esto es muy volátil. Sí, claro. Y en un mes, que ni siquiera en un mes, en una semana te puede cambiar todo. El ejemplo perfecto él lo puso con Grotz. Y bueno, a Grotz hay que esperar a verlo. A ver. ¿Cómo se recuperó la gripe? Sí, se recuperó. Si conseguimos la versión. Sí, exactamente. Si regresa a eso o si exactamente en lo mismo. O sea, ¿cuál es el punto medio? ¿Era tan bueno como lo vimos al inicio? O sea, parte de la realidad, él podía llegarle la curva y era lo que hemos visto ahora. En México lanzó muy bien y de hecho hay una parte que él decía que él parte de lo que le gustaba de la experiencia de lanzar aquí era el hecho de que estaba más cercano al nivel del mar y que la pelota se movía más. Que no era tanto como lo castigaba a la altura de México. Entonces, bueno, ahí hay que dar esa reserva. De todos, yo creo que ese es el que menos claro tendría yo en ese sentido. Caribes. Caribe, yo también sigo teniendo mis reservas. Y sobre todo con la parte del picheo, y que es un equipo mucho más terrenal, igual que Tigres de Aragua. Ellos son mucho más terrenales cuando salen del chico. Entonces, bueno, igual va a llegar el momento donde te van a empezar a llegar las derrotas. Gilbert Díaz, que ha lanzado de forma fenomenal como cerrador, si mal no recuerdo, eso tengo que corroborarlo, pero sí no recuerdo la cantidad de episodios, pero sí nos había dicho Otto Padrón de que venía con limitaciones. Afortunadamente ha estado lanzando muy bien porque no fue un año positivo para él en las menores. Afortunadamente aquí se ha ido reencontrando y esperemos que eso lo pueda llevar para la próxima campaña en Estados Unidos. Pero son cosas que no son detalles menores, por más que Andrés Machado, tú no sabes en qué nivel va a llegar Andrés Machado, así como le pasó al Caracas, viene Carlos Hernández, pero fíjense lo que ha pasado con Carlos Hernández, que ha estado recibiendo muchos batazos, que ya han sido... Vizcaya ha pichado bien. Sí. Vizcaya ha pichado como 8 partidos con los Leones, buenísimo, 1.30 y algo de efectividad tiene Vizcaya. Sí. Es que yo creo que ahí no había duda. Sí. Ahí no había duda, pero bueno. Sí, viene también Eduardo Salazar, hay que ver qué presentación va a tener. No siempre el pitcher del octavo te puede lanzar bien el noveno. Entonces, bueno, está Francis Peguero, está Joelvin Silven. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero la carga de trabajo que tiene ese cuerpo de relevo, y cuando empiecen a agotarse algunos permisos, ya veremos cómo ocurre. Y bueno, cuando empiece a apretar la misma temporada, ya veremos cómo se comporta. Evidentemente, contentísimo por lo que están viendo, un trabajo muy bien estructurado, otra gerencia que ha trabajado muy bien, en este caso la de Otto Padrón. Veremos si puede sostenerse. Probablemente por el momento que están viendo Caracas y Magallanes, hay equipos que uno no duda que puedan clasificar. La cuestión es en qué posición queda y realmente cuál es la mejor versión
Necesito que me asesores, Tony Cruz, por favor. Yo lo asesoraría gratis, pero Guaybo te dice, bueno, ven acá, aquí listo, yo te voy a dar tu promoción, quieres vender productos digitales, quieres asesoramiento. Guaybo es para ti la plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos, productos digitales, incluso clasificación para la segunda ronda en la Vuelta Profesional de Venezuela, incluso de Venezuela. Crea tu página y recibe pagos en bolívares, empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en guaybo.com y síguenos en Instagram como @guaybo. Yo les invito a que entren y curioseen. Realmente con entrar y echar una miradita y decir, oye, tienes razón, aquí hay que asesorarse, tienes razón. Nosotros necesitamos asesoría para hacer bloques en menos de 20 minutos porque lo volvemos a hacer. Mira, el programa de la semana pasada fue una falacia. Eso no se va a repetir. Pero bueno, vamos a una pausa y vamos a hablar, porque hay dos equipos que se parecen y a su vez no. Ya fuimos. Tienen sus similitudes y a la vez tienen sus diferencias. From the bottom to the top. Now we are going to the middle. Así que bueno, ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente con más de esta línea entre dos. Aquí les está Tony Cruz, de la parte de abajo, la parte de arriba y ahora al medio. Vamos con los que están en la mitad de la tabla, que no están seguros, pero por lo menos están dentro por los momentos. Como diría Tilano, los de la izquierda, los de la derecha, los del centro. Porque esta clasificación está bien enredada, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que pensar siempre en cómo está el standing, ¿no? Esa parte media con Cardenales y Bravos que están por los momentos a salvo, pero agarrados de un tronco de un barco que se acaba de hundir. Están ahí flotando, pero no sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Dependen de si ellos juegan bien y de cómo repuntan los que están debajo. Yo te pregunto algo, porque en el deporte eso ocurre. Más allá del hecho de... Tú tienes un punto muy bueno cuando hablas de lo de Gorky, la salida de Gorky y el impacto que ha tenido. Aunque yo creo que igual estando con Cardenales, él mismo se los dijo a ustedes en una entrevista que, sí, no, ahora están más pendientes. Entonces, bueno, igual, y yo también pienso en mi propia cosecha, que no en vano son 38, que también llega un momento donde hay ciertas cosas donde tú tienes que medir los esfuerzos, porque no es que no tengas la capacidad, sino no tienes la misma facilidad de reponer. Entonces tienes que administrar tus fuerzas también. Entonces yo no sé hasta qué punto también eso tenga allí un detallito. Eso solo Gorky lo sabe, pero eso no fue algo que hiciera mención en la entrevista que ustedes le hicieron. El hambre del campeón, eso no es fácil sostenerlo, sobre todo en el deporte de alta competencia y en deportes tan complicados de repetir como el béisbol. Entonces no sé hasta qué punto también yo creo que más hambre tiene el subcampeón. Capaz. Sí, porque el subcampeón estuvo cerca, pero no saboreó las mieles del triunfo. El Cardenales dirá, bueno, este año no me va tan bien, pero yo el año pasado gané total. Ya el año pasado fui Bravo. Sí, pero no llegó. Entonces, justamente estos equipos que disputaron la final el año anterior son los que están en la parte media de esta tabla de posiciones con realidades totalmente distintas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Ya desde temprano hemos dicho que Bravos estaba armado y Bravos tenía con lo que iba a poder competir. Sí tenía aspiraciones a que se sumaran otras piezas en el camino Cardenales de Lara, pero hasta el momento la cuestión no está resultando así, porque justamente ayer en un space llamado La Voz del Cardenal hubo declaraciones del gerente deportivo de José El Chato Yepes y puntualizando varias de las cosas que dijo. Ven complicada la participación de Joendris Gómez, que recientemente fue cambiado, y de José Azócar, que están resolviendo temas de visado. Gustavo Rodríguez, uno de los relevistas venezolanos que tuvo mejor actuación a nivel de ligas menores, él con los Astros de Houston, va a estar disponible para lanzar, o sea, va a entrar en acción a partir del 15 de diciembre. Ya para... Si clasifica para la postemporada. Sí, las dos... unos días a tono. Prácticamente una semana de torneo. Antes de que termine la temporada regular.
Anderson Espinosa, que terminó su campaña en Japón resentido y que además su esposa está a punto de dar a luz. Entonces es muy poco probable o sea, básicamente lo dicen como que ya sabemos que con este elemento no vamos a contar. Entonces cuentas con lo que tienes. Básicamente a eso vamos, cuentas con lo que tienes. Y ¿será suficiente lo que tiene Cardenales en estos momentos? Siempre hablamos de Gorky Hernández, pero creo que Hernán Pérez también es una pieza que también tiene un impacto, un peso específico, y sobre todo viendo lo que está haciendo con Caribes, tiene un peso específico el hecho de que tampoco esté Hernán Pérez, y creo que es una pieza que la hemos obviado, ¿no? En análisis previo. Entre los que se fueron y los que están y no han producido, hay preocupaciones. Yepe, yo pensé que iba a matar la liga por corrupción, no ha sido así. Quero, creo que está más hacia el final de su participación que en otra cosa, y por momentos empezó batiendo muy bien, también se ha quedado. Luis Ángel Acuña, a excepción del juego del triple, poco o nada, batea 222. Te digo con esto que se fueron dos peloteros que están siendo exitosos con dos equipos distintos, uno con Caribe y otro con Tigres Aragua, y los que tú tienes para sustituirlo no lo han hecho mal. Si al caso vamos de Balita, es el mejor pelotero que tiene el conjunto de Cardenales de Lara, bateado, afiliado, esto todo. Ha sido Balita siendo Balita, pero y súmale que Rangel Ravelo no ha podido producir ofensivamente. Entonces, los que tienen no han sido productivos, entonces, y los dos que se fueron sí, entonces ya eso es un handicap importante. Palmillani, que parecía un pelotero que iba a poder ayudar a este equipo, también se fue temprano, ¿no? Damiano Palmillani. Cuando tú analizas en frío esto, tú dices, bueno, hay muchas posibilidades que puedan decirle a Everson Pereira, que recientemente fue cambiado a nivel de Grandes Ligas, mira, detente. Entonces, no sabemos qué puede ocurrir allí. Ellos anunciaron recientemente la incorporación de Williams Astudillo, por eso creo que lo que tú indicas puede ser un indicio de eso, de que Quero también, que es uno de los peloteros que está mejor conceptuado en las ligas menores entre los venezolanos. Que echarle este año en la Liga Mayor, ¿no? Sí, señor. De receptor, ¿no? Sí, señor. Vamos, o sea, sería interesante ver si Astudillo aprovechó este tiempo que tuvo que estar inactivo por la sanción, si mejoró su condición física, porque realmente estaba muy fuerte. Muy fuerte. Robustito, estaba pasado el peso. Él, que siempre ha sido una persona con tendencia al sobrepeso, estaba muy pasado el peso. O sea, para lo que debe ser un atleta profesional, estaba pasadito de kilo. Entonces, bueno. Es que él es de la liga kilo y poco. Sí, pero lo que pasa es que ya había excedido ese límite de lo permitido para los gorditos ágiles, ¿no? Pero sin duda alguna, bueno, algo puede sumar William Astudillo a la causa de Cardenales de Lara, evidentemente, por eso es que lo están sumando a su causa. El picheo creo que ha ido, por lo menos la parte de los abridores ha ido de menos a más. Sí, me durado un poquito. Sí, no mayúsculo, pero sí ha dado mejores presentaciones en el caso de Max Castillo, pero no está ese plan que ha tenido Castillo en temporadas, en las últimas 2-3 temporadas, que incluso fue candidato a pitcher del año. Adrián Almeida también ha tenido mejores presentaciones, pero ni próximo al Almeida que vimos lanzando el año pasado. Como yo lo veo, los que más han mejorado son los cerradores, entre McMahon y Christian Cosby. Esa parte del picheo de relevo de Cardenales la veo un poquito mejor, a pesar de que él se fue. Pero de todas maneras creo que con la mejoría de estos dos es importante. Está Robinson Hernández, que ha tenido un año bastante bueno en el sentido de que tiene muchos episodios, 14 innings y una efectividad de 3.77, pero yo no veo a Cardenales dominar como dominaron el año pasado. Los pitchers abridores de Cardenales el año pasado estuvieron estupendos. Entonces, si no ves eso, no ves la misma ofensiva, no ves el mismo picheo, yo creo que es justo y necesario hacer una modificación importante en Cardenales de Lara, que repito, no lo veo. Dicho esto, Bravos de Margarita es el equipo más regular en cuanto al núcleo. O sea, ellos arrancaron el año con el núcleo y se han mantenido, a excepción de Peralta, que se retiró porque aparentemente se dio cuenta de que ya no estaba para batear, estaba conectando para 2.50. No sé si le faltó paciencia o le faltó. Es que es muy difícil, Tony. Ya él tenía un par de años que no, sí,
que no jugaba a nivel profesional Pero ha podido esperarse un poquito más, por lo menos terminar el año, no sé. A ver si agarraba ritmo. No, yo creo que ahí... Se dio cuenta que ya estaba lo que estaba y mejor se retira. Nadie lo sabe mejor que uno. Es verdad. Tú eres consciente de eso. O sea, nadie a ti te va a decir, y lo digo en serio, porque esta señora está operado de la pensadora, hizo cosas que los médicos no le recomendaban y bueno, aquí está, le ha funcionado. Pero nadie mejor que el propio atleta sabe cuándo es el momento de decir, bueno, ya está aquí, ya, no me da. El tercio no me da. O simplemente también el hecho de, mira, esto requiere mucho más esfuerzo del que yo estoy dispuesto a dar. Yo voy a parafrasear a Evander Holyfield, el ex campeón, el 4 veces campeón de peso completo, dijo, los guerreros no se retiran. Dice que él nunca se ha retirado. Él sigue siendo activo en otras cosas, pero está activo. Creo que el caso de Peralta puede pasar por ahí. A Peralta le faltó, para mi gusto, paciencia. Peralta fue un bateador de Grandes Ligas aún. Sí, pero es que también vamos a verlo del otro lado, ¿no? Yo respeto lo que dice, por supuesto, Evander Holyfield, ¿no? Pero también tú tienes que ser sincero. Yo voy con hombres como Tony Kroos, yo voy con hombres como el mismo David Ortiz en su momento, como Mariano Rivera. Los que han sido grandes se tienen que despedir en buena condición, ¿no? Después que tú has sido un tipo de los buenos, tú no te puedes, o sea, no te debes hacer la maldad de irte desluciendo. Claro. Cuando sí, más que irte, que te echen, ¿no? Y creo que en cierta forma, por lo que vimos en el terreno de juego, y fíjate, los turnos, por lo menos cuando yo lo vi, que La Guaira lo enfrentó, o sea, no había forma ni manera que él llegara a la recta. O sea, eso era 1, 2, 3, ya, chao, salte de ahí. Entonces, ahí quizás ya no había y no necesariamente estamos hablando que está enfrentando a lanzallamas, ¿no? Entonces, ya ahí en ese detalle, por eso es loable, si él decidió, mira, ya yo no estoy para esto, y más que ayudar, voy a perjudicar al colectivo, bueno. Pero este equipo qué difícil es este equipo de Bravos Margarita. Y a mí realmente me despierta admiración, porque qué pundonor, cómo pelean, qué garra tiene este equipo para jugar, y no es un equipo de nombres, es un equipo de hombres, porque podríamos decir en tal caso, ¿quién es el gran nombre de ese equipo? Con mejor actualidad. Breivik y Amarista. Bueno, para mí a nivel de estatus en estos momentos, que viene de jugar de Grandes Ligas saltó a pelota asiática, sería Eduardo Olivares, de presente. Sí, pero Olivares no ha batido nada. Sí, pero estoy hablando de pergamino, por decirlo así. En estatus, en estos momentos, el pelotero que está jugando a nivel más importante, podríamos decir que Olivares. Y fíjate, no ha rendido lo que se esperaba, pero tú tienes unos veteranos como Amarista, como Breivik Valera, tipos como Wilson García, que también ha sido bastante oportuno, ha dado batazos importantes. Tú tienes un David Rodríguez, que también, bueno, ha tenido inconvenientes físicos y cuestión, y por eso tuvieron que terminar buscando a Ramón Cabrera, y que Ramón Cabrera también ha ido sumando lo suyo. Entonces, cuando tú vienes a ver en un núcleo que tú estás hablando de varios peloteros que son tipos que no mojan pero empapan, porque el mismo Moisés Gómez también ha sumado lo suyo, después de tener ese estatus de prospecto, de esa campaña de 30 y tantos honrones con San Luis en ligas menores, él se fue como quedando un poco en el camino. Sí. Y ya no tiene ese brillo o esa etiqueta de prospecto, pero es un pelotero que también en sus capacidades ha sido capaz de sumar para este equipo. Para mí es un pelotero de esta liga. Sí, sin duda. Yo creo que él de aquí en adelante, no digo que no vaya a tener que en ligas menores, sí, yo creo que puede durar mucho más, pero tal vez la posibilidad de llegar al máximo nivel se le niegue por ciertas razones. Entonces se va a refugiar aquí, se va a refugiar en México, entonces va a jugar todo el año. Es el tipo de pelotero que lo tiene el día 1 hasta el final. Para mí fue otro de los múltiples errores de cambio de Magallanes, de haber salido de Gómez, entre otros. Cuadrado, Piñero, Ángelo Castellano, está rindiendo un mundo al Zulia. Unos poquitos. El caso de Olivares es distinto. Olivares batió un montón, no sé si te acuerdas del año pasado. Quemó la liga. Que mató la liga en un momentito. Cerca de 400 estuvo teniendo. Se fue un contrato para Japón, se fue. Y este año Japón no le fue bien. Regresó y como que lo agarró el coletazo del japonés.
Porque no, en serio, lo agarré con el paso del Tutti, porque aquí llegó y está reconocido. Yo he visto 2 veces a Olivares, el Tutti le cayó mal, el hombre no estaba bateando. Entonces, obviamente, un tipo de ese talento, porque para mí ese era un pelotero de grandes ligas, que los que no le dieron también la oportunidad de establecerse o por lo menos ser un cuarto jardinero. Para mí tenía talento de sobra para ellos, pero no se la dan, y en Japón no le fue bien. Entonces, ¿cuál Olivares es el verdadero? ¿El que mató la liga el año pasado, que venía de grandes ligas, o este que le está yendo mal y que le fue mal también en Japón? Comentario aparte, lo que ha sido el trabajo también de los abridores, de Osmer Morales, el que creo que no ha estado del todo fino ha sido Durón, ¿no? Sí. Pero Saldaña ha lanzado bien, Jorge García también ha sido un buen lanzador para ellos, Custodio ha sido un seguro. Entonces, lo que son 4 jueguitos nada más, 15 innings. Una derrota, no tiene victorias y 6 efectivas. No le ha ido particularmente bien, pero tiene 22 hits en 15 entradas. Le han dado sí. Que más o menos es la característica de Durón, que lo batean, pero que Durón no es cuando el control no lo traiciona. Normalmente es un tipo que suele tener situaciones, pero suele tener el dominio de escena para salir de la circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos en definitiva si Bravo, para mí la posibilidad de que Bravo pueda dar un salto hacia la parte superior de la tabla pasa porque se recupere también Eduardo Olivares. Que la ofensiva de Olivares, si se hace, o sea, si recobra ese ritmo, puede ser importante. Ahora somos a Olivares con Flores, Amarista, Brady, Carlos Pérez. Tiene un núcleo bastante bueno. Si Olivares se incorpora y dice presente, dan un paso adelante. Por eso, es que ellos no han logrado pasar o sea, ellos han llegado a subir, pero no a mantenerse. Y digamos que han estado de la mitad hacia arriba. Ellos tampoco se han ido hacia abajo. Se han mantenido a flote. Entonces, bueno, ya veremos entonces en medio de estas circunstancias si en el camino consiguen tanto Cardenales como Bravo las maneras de subir y poder retar a Cardenales, a Tigres, a Caribes y a Águilas. Y bueno, dejamos en pronóstico reservado lo que pueda pasar con Tiburones de La Guaira, ¿no? Promete mucho, pero hay que ver después cómo eso que promete se transforma en realidad dentro del terreno de juego. Son 2 cosas totalmente distintas. Te voy a decir, como dice un amigo mío, a mí no me gusta decir mucho los nombres de mis amigos porque dicen algunas barbaridades. Dicen que con La Guaira lo que hay son puntos suspensorios. ¿No? Los puntos suspensorios, pues no sabemos de dónde están. Bueno, nosotros por el momento vamos a la pausa y vamos a regresar con algunas noticias del Clásico Mundial y del mundo de las grandes ligas. Línea entre 2, Tony Cruz, Aquiles Estrada. Ya volvemos.